faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, ¿no? Todo el tubo, ¿no? Todo el tubo respiratorio, por decirlo así, una porción respiratoria para el intercambio de gases, lo que les dije. La respiración recién se hace el intercambio de gases, ¿ya? Y acá ya lleva estructuras más pequeñitas, ¿no? Más diminutas. Estas estructuras son grandes, ¿no? En anatomía tú agarrabas la tráquea, mirabas los cartílagos, ¿no? Agarrabas la nasofaringe, ¿no? Ya, es un poco bravo, ¿no? Ver un alveolo, eso ya lo tienes que ver con microscopio, ¿no? Saco alveolar. Entonces la parte respiratoria, una parte fina, ¿ya? O sea, ya cosas pequeñitas. Y el mecanismo de ventilación, ¿no? La caja torácica, músculos intercostales, diafragma, toda la parte mecánica, músculos, pulmones, cuestión elástica, ¿no? Toda la parte mecánica que hace que respiremos. Aunque no lo crean, todo ese esfuerzo de respirar, de meter oxígeno y sacarlo, consumen, se necesita bastante energía, ¿ya? Se necesita, y para producir esa energía necesita unos musculazos, pues no es tan fácil, ¿ya? Acá está la respiración, aparato respiratorio, la laringe, la tráquea, los pulmones. Y acá está la parte fisiológica. Vamos a ver esto en detalle, solo para que vean de una manera general la parte de inspiración. El aire entra por la nariz, la tráquea, pulmones, ¿no? Ahí se hace el intercambio gaseoso. Expiración, el aire regresa, ¿no? Y sale. Aparato respiratorio, ustedes ya saben, otra vez, fosas nasales, la faringe, que ya saben que es un tubo en lleno, la faringe que comunica el tubo digestivo y otra parte se va al respiratorio. Lo que nos interesa es la que va al respiratorio, porque cuando se haga digestivo ya van a ver la parte digestiva, ¿no? Que es donde se ahonda más en faringe, ¿ya? Tráquea, ya conocen, bronquios, bronquiolos, pulmones, ¿no? Vías respiratorias superiores, fosas nasales, senos paranasales, nasofaringe, vías respiratorias inferiores, laringe, tráquea, bronquios, vías respiratorias intrapulmonares, bronquioles y bronquiolos, ¿no? Ustedes ya conocen esto por anatomía. Acá está lo que me interesa, cómo se va dividiendo, superiores, inferiores, los bronquios, bronquios lobales. Los bronquios, ustedes saben que se van dividiendo los bronquios a medida que van entrando al pulmón. Ustedes saben que la tráquea se divide en bronquios principales, derecho e izquierdo, y los bronquios se van dividiendo en globales, segmentarios, subsegmentarios, pequeños y bronquiolos, ¿no? La diferencia entre estos bronquiolos y los bronquios en el cartílago. El bronquiolo se sigue subdividiendo y llega a bronquiolos respiratorios, a conductos alveolares y al alveolo, ¿no? Que es la unidad donde se hace la respiración. Es la división del árbol respiratorio, correcto. Acá lo tienen para que lo vean mejor. Laringe, tráquea, bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquiolo, bronquiolos respiratorios, alveolo. Acá lo tienen al alveolo, ¿no? Que es la estrella de la respiración, correcto. Fosas nasales, un recuerdo, células cilíndricas, ciliadas, los hilos baten hacia la bucofaringe, células caliciformes, células basales, glándulas intraepiteliales, ¿no? Todos tenemos fosas nasales. Lámina propia, células plasmáticas, células sebáceas, agregado de tejido linfoide, glándula mucosa ácidas, gran vascularización sobre la zona de corneta y zona anterior del tabique nasal. Esto de las fosas nasales lo vamos a ver más en la parte respiratoria, porque las fosas nasales también ahí es el nacimiento del nervio olfatorio, ¿no? En la vía olfatoria, ¿no? Por eso no lo vamos a ver. Vamos a ver lo que nos interesa, que es en la parte de la respiratoria, donde va a entrar el aire, ¿no? De la atmósfera, del universo, ¿no? Que se va a calentar, se va a purificar, ¿no? Ahí es donde se calienta y se purifica, ¿ya? Acá se calienta y se purifica el aire que entra, ¿no? Que entra por las víbrias, ustedes ya saben eso, los pelitos que tenemos ahí sirven como una barrera. Hay irrigación en la zona turbinal, bastante irrigación donde se calienta el aire. Aparte de eso hay estructuras como los cornetes, que ya saben por anatomía, que cuando entra el aire ahí chocan las partículas y también retiene partículas, ¿ya? O sea, ahí se filtran las partículas grandes y se calienta el aire, ¿ya? En las fosas nasales. La laringe, ustedes ya conocen, una estructura cartilaginosa, tiene cartílagos, los cartílagos es hecho ligamentos, músculos, es una estructura que en anatomía no llena de detalles anatómicos, todavía se conoce.
Ahí la tienen otra vez. La tráquea, ustedes ya saben, la tráquea con sus cartílagos de 16 a 20 se divide en bronquios. Al lado derecho se divide en tres bronquios, superior, medio, inferior, que entran al pulmón, y en el lado izquierdo se divide, ¿no?, en superior e inferior, ¿no? Bronquios principales, bifurcación de la tráquea, se inicia en el árbol bronquial, primeras ramas del árbol bronquial, los bronquios principales derecho-izquierdo, bronquios extrapulmonales, estructuras histológicas similares a la tráquea. Ustedes ya saben que el bronquio solo es la continuación de la tráquea, ¿no? Entonces la estructura va a ser casi, no, va a ser igual. Es una tráquea que solo se divide en dos. ¿De acuerdo? Acá ya la segmentación, bronquios lobales en el pulmón izquierdo, 3 en el derecho, bronquios segmentarios terciarios, 8 en el pulmón izquierdo, 10 en el derecho, no se olviden esto, 8 en el pulmón izquierdo y 10 el derecho. El pulmón derecho es más grande, tiene 3 lóbulos, 3 por ente, va a tener más bronquios segmentarios que el izquierdo. Bronquios subsegmentarios o bronquios pequeños, estos bronquios los sufren unas 6 a 12 divisiones, y la última división da lugar a los bronquioles de un calibre de 1 milímetro. Bronquiolos son ramificaciones con el calibre inferior a 1 milímetro, entre 1 y 0.4 milímetros. Acá los tienen, los bronquiolos, se va ramificando de grande, se va haciendo chiquito, hasta que acaba en un saco alveolar, ¿no?, en el alveolo, que nos interesa. Esto ya lo hemos visto. Pulmones son dos órganos de forma cónica alojados en la cavidad torácica. Ustedes ya conocen los pulmones. El derecho es más grande, ustedes ya saben, el derecho es más grande, ya lo he dicho. Tiene 3 lóbulos, superior, medio, inferior, y el izquierdo sí tiene 2 lóbulos, ¿no?, el superior y el inferior, ¿no? Tiene 2 lóbulos, ¿ya? En cambio el derecho tiene 3, el izquierdo solo tiene 2. Los bronquios, las arterias y las venas pulmonares entran a cada pulmón a través del hilio. Ustedes ya saben, el hilio pulmonar está formado por el bronquio, la arteria, la vena pulmonar, nervios linfáticos, todo entra en la cara, ¿no? La diastínica de los pulmones entra al pulmón. Los bronquios terminan en pequeñas vesículas llamadas alveolos, terminan en el alveolo, donde se realiza la respiración. Los alveolos están rodeados por una red de capilares sanguíneos. Esta última parte, donde el alveolo, tenemos, acá está, donde el alveolo termina, donde termina el árbol bronquial, termina en esa bolsita llamada alveolo. Y en el alveolo hay bastante irrigación. ¿Por qué? Porque hay intercambio, eso ya vamos a ver en las clases que siguen, entre los gases del cuerpo y los gases de la atmósfera. Por eso hay una vascularización tremenda entre el alveolo y en el lugar del saco alveolar, ¿no? Y en el alveolo vamos a tener, que está formado por capilares, bastante capilar, vengan acá, los vasitos sanguíneos, bastantes, fibras elásticas, porque el alveolo tiene que expandirse, es como un chicle, ¿no?, como un globo que tiene que inflarse, bastante fibras elásticas, bastantes capilares. Está formado por células 1, 2, son los neumocitos. Tipo 1, que es un neumocito grande, lo están viendo acá, grande, que es un estructural, ¿ya?, de revestimiento. Ese es el neumocito tipo 1, ¿ya? El neumocito tipo 2, acá que lo están viendo chiquito, todo tímido, ocultándose, es el más importante. No, todos son importantes, ¿no? Pero este destaca porque fabrica una sustancia llamada surfactante, que la vamos a ver dentro de un rato, ¿ya? Ese surfactante hace que el pulmón, que es pura grasa, grasa con un poco de calcio, hace que el pulmón se expanda y se contraiga. Es como grasa, grasa es grasa, ¿no?, que hace que se expanda, ¿no?, como un lubricante para el pulmón, como aceite para el carro, ¿no? No hay ese surfactante, el pulmón se colapsa y la persona se muere, ¿no? Vamos a ver dentro de un rato eso. Entonces, no olvidar que este es importantísimo por la fabricación de surfactante. Y el macrófago, que otros lo consideran neumocito tipo 3, ¿ya? Pero ahí está, pero unos lo consideran, otros no, pero bueno, ya depende de ustedes. El macrófago es una célula de defensa del sistema inmunológico. Los que están haciendo inmunología o los que ya han hecho, se habrán dado cuenta que macrófago es todo un mundo. Yo me podría pasar acá hablando horas y horas de macrófago. Es una célula muy copiosa ya en información.
Pero así, resumiendo a grandes rasgos, el macrófago es una célula presentadora de antígenos, ¿no? Es una célula presentadora en el sistema inmunológico que activa todo el sistema inmunológico, el T1, ¿no? Los que ya están haciendo inmunología. Pero también de oficio, como se dice en derecho, de oficio, o sea, partiendo del mismo, puede hacer acciones fagocitarias, puede limpiar polvos, residuos, matar bacterias, virus, también puede hacer eso, pero su actividad principal es célula presentadora, pero también puede fagocitar, ¿ya? ¿De acuerdo? Por eso el macrófago es todo un mundo, ¿ya? Entonces el macrófago, aquí en el pulmón, en el alveolo, todos los restos que ya bien diminutos que vimos que en la fosa nasal se filtraba la mayor parte de partículas grandes, estas pequeñas que a veces se escapan de ahí porque nada es perfecto, el macrófago las limpia, ya polvos, bacterias, etcétera, ¿no? Todo eso, ¿sí? Entonces no olvidar células tipo 1, revestimiento, células tipo 2, fabricación de surfactante, células 3 o macrófago, células en protección, el pulmón, ¿no? Como un barrendero, ¿no? Capilares y fibras elásticas. Funciones del aparato respiratorio. Ahora sí entramos a fisiología, el resto fue un recuerdo de anatomía, un recuerdo muy sumario, porque ustedes han hecho anatomía, entonces ahora vamos a hacer las funciones del aparato. ¿Para qué sirve el aparato respiratorio? Sirve para filtrar, calentar y unificar el aire. Ya vimos, ¿no? Las fosas nasales. Regula el pH, ¿ya? Reteniendo y eliminando CO2. Ya hemos visto en bioquímica, ya hemos visto en una práctica anterior que a las finales la insuficiencia respiratoria, ventilatoria, nos conduce a un aumento, a una disminución de pH, ¿no? Entonces, el pulmón tiene esa función de regular también a través de la respiración. Al eliminar CO2, regula el pH sanguíneo para que no sea ácido, ¿ya? O básico, ¿no? Regula la cantidad de acidez de la sangre. Regula la temperatura por pérdida de agua. A través de la respiración, ustedes ya saben por ciclo de Krebs en bioquímica, el ciclo de Krebs elimina, después de dar sus vueltas, el ciclo de Krebs elimina tres sustancias que son ATP, CO2 y oxígeno, ¿no? Entonces, al eliminar el CO2, controla el pH y regula la temperatura al perder agua, ¿no? Perdón, las cosas que salen del ciclo de Krebs son agua, CO2 y ATP, ¿no? No es oxígeno, ¿ya? Entonces, al eliminar agua, al eliminar CO2 que salen por esos ciclos, regula la temperatura también, ¿ya? Regula la temperatura, el pulmón. Conversión y producción de hormonas en el pulmón también fabrica hormonas, no, muchas, ¿no? Pero fabrica. Y reducción del sonido del lenguaje oral. Acá hay es como una base, una estación para el eje angiotensina renina aldosterona, ¿ya? El pulmón, ¿de acuerdo? Y se forja angiotensina 1, angiotensina 1, creo que es ahí en el pulmón, ¿de acuerdo? Entonces tiene todas estas funciones el pulmón. Calienta el aire, regula el pH, que es una de las más importantes, regula la temperatura, ya saben por qué, por pérdida de agua, conversión y producción de hormonas y producción de sonido oral, ¿no? Acá está, ya lo hemos visto, las pleuras. Los pulmones están cubiertos por una membrana doble, pleura parietal y pleura visceral. Ustedes ya lo saben, está la pleura visceral, la que está en contacto con la misma víscera, con el mismo pulmón, y la parietal de pared, ¿no? Con la pared, ¿ya? Entre donde hay líquido, líquido lubricante, líquido pleural. Ese líquido es importante, ¿ya? Funciones, ya hemos visto. El proceso de respiración, ¿ya? Entonces, el proceso, lo que vamos a hacer hoy día es ventilación pulmonar, lo que nos interesa, inspiración y expiración, como entre el aire y cómo lo botamos. El cambio gaseoso, eso ya lo vamos a ver en las clases, parte bioquímica, transporte de los gases por la sangre, circulación pulmonar, intercambio gaseosos entre sangre y tejido y respiración celular. O sea, ¿a qué va todo esto, ya? Acá, a través de las fosas nasales, a través de las fosas nasales, captamos, ¿ya? A través del aparato respiratorio, fosas nasales, el oxígeno que hay en el medio ambiente, en la atmósfera, ¿no? El 21% de la atmósfera es oxígeno, no se olviden eso. El segundo el segundo gas más abundante, pero no es el nitrógeno, ¿no? El segundo es el oxígeno, 21%.
Ese oxígeno de la atmósfera se capta por las fosas nasales, pasa por la laringe, tráquea, ¿no? Llega al pulmón, bronquiolos, llega al alveolo, y del alveolo ese oxígeno pasa a la sangre, la circulación a la sangre, y llega hasta la mismísima célula, ya, o sea, de la atmósfera, el punto final del oxígeno es la célula. ¿Para qué? Porque ahí se realiza la respiración celular, ¿ya? Esa es la parte bioquímica. Se realiza, ustedes saben, el ciclo de Krebs, la cadena, ¿no?, de electrones, ¿no? En esa cadena de electrones, para formar ATP, es necesario el oxígeno. O sea, el punto final del oxígeno que entra por la nariz, que pasa por todo el árbol bronquial, por toda la tráquea laringe, llega al alveolo, llega a la sangre, y el punto final es la célula, donde va a realizar sus funciones bioquímicas, el ciclo de Krebs y la cadena de electrones, ¿no es cierto?, para formar al final lo que les dije, CO2, ese CO2, el agua, CO2 y agua, que salen otra vez a la atmósfera. O sea, entra oxígeno y sale CO2 y agua. Y ATP para las bombas de ATP. O sea, el oxígeno es clave. El punto final del oxígeno es la mismísima célula, ¿ya? Ventilación, intercambio de aire entre la atmósfera y alveolos pulmonares, intercambio de oxígeno y CO2 entre el aire, el alveolo y la sangre, transporte de oxígeno y CO2 entre los pulmones y los tejidos, ¿no? A nivel del alveolo, no se olviden que se intercambia oxígeno que entra en la sangre y el CO2 del metabolismo de nuestras células sale hacia afuera, ¿no? Mecánica de la ventilación pulmonar, expansión y contracción pulmonar. El pulmón se contrae y expande, movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma. Este es el músculo principal de la inspiración, es el músculo clave. Elevación y descenso de las costillas. O sea, en otras palabras, en lo que es mecánica ventilatoria pulmonar, interactúa pulmón, interactúan músculos de la respiración y actúa caja torácica, las tres estructuras fundamentales para el proceso mecánico, ¿ya? Músculos, caja torácica, costillas, parte ósea y pulmones, ¿de acuerdo? La ventilación pulmonar es el movimiento de aire que mueve los pulmones. Ya hemos visto, la ventilación pulmonar depende del volumen de aire que entra en cada inspiración y la frecuencia respiratoria. Pues de estas dos cosas depende la cantidad de aire que entra, ¿no? El volumen inspirado y la frecuencia como respiramos, ¿no? Esto ya hemos visto la frecuencia con el control nervioso de la respiración. En una práctica ya hemos visto, ¿no?, de los receptores, barroreceptores y toda esa vaina, de los núcleos neurotáxicos, todo eso, ¿no? Espacio muerto. ¿Qué es el espacio muerto? Es el espacio donde no hay intercambio gaseoso, ¿ya? O sea, donde no se desarrolla la hematemesis, ¿no?, el intercambio de oxígeno con CO2, ¿cierto? Puede ser espacio muerto anatómico, aire contenido en las vías aéreas faringe, laringe, tráquea y bronquios. Fisiológico incluye el aire contenido en los alveolos, en los cuales por algún motivo no hay intercambio. Entonces, el anatómico, el espacio muerto anatómico donde no hay intercambio gaseoso, ¿ya? No hay intercambio de CO2 con oxígeno, no hay eso, ¿ya? El anatómico es en las vías grandes, ¿no?, en la faringe, laringe, tráquea, ¿no? Y el espacio muerto fisiológico es en el alveolo, que por algún motivo no hay intercambio, alguna enfermedad, no hay intercambio. Ese es el espacio muerto fisiológico. A nivel del alveolo que no hay intercambio, y el anatómico en las vías grandes que no hay intercambio. Músculos, ya, ahora entramos a la parte muscular, ya. Músculos respiratorios, ¿no? Músculos inspiratorios. El más importante es el diafragma. Músculos intercostales externos, el escaleno, el esternocleidomastoideo, músculos expiratorios intercostales internos, y otros más, los abdominales, ¿ya? Ahorita vamos a ver. Esta gráfica un poco borrosa, ¿no? De hecho está bacán, ya. Miren, en el lado izquierdo están los músculos inspiratorios, ¿de acuerdo? Acá están viendo el diafragma. De acuerdo, acá, ¿no?, esta línea, que es el diafragma, ustedes ya saben, una parte fibrosa, un núcleo fibroso, una parte muscular alrededor, separa el tórax y el abdomen, es el músculo inspiratorio más importante que hay, ¿ya? Acá están los intercostales, los músculos intercostales, los escalenos y el esternocleidomastoideo.
se elevan, ¿no? La caja, ¿no? Aumentan el volumen, como se puede ver, ¿no? Las costillas se elevan, aumenta el volumen, porque las para arriba. ¿Por qué? Porque elevando la inspiración, ¿no? ¿De acuerdo? En cambio, en la expiración, las flechitas que están viendo para abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque las costillas van para abajo. Disminuye el volumen, ¿de acuerdo? Y las flechas se van para abajo. Las costillas se van para abajo y la caja torácica disminuyendo de volumen. Esos son los músculos respiratorios. ¿Y cuáles son? Los intercostales internos, los transversos del abdomen, los rectos del abdomen, los músculos oblicuos. Dense cuenta, en la expiración entran músculos abdominales, los de abajo. En la inspiración entran los de arriba, ¿no? Intercostales internos, escalenos, ¿no? Y acá se están dando cuenta el diafragma, el principal inspiratorio, ¿no? Inspiración, entonces dense cuenta, lo vamos a ver dentro de un rato, la caja torácica aumenta de volumen, las costillas se elevan, y ahorita lo vamos a ver eso. En la expiración, músculos abdominales, músculos intercostales, y hacen que baje la caja torácica. Las costillas bajan, disminuye el volumen, ¿no? Ya lo están viendo, inhalación, diafragma, el principal intercostal, ¿no? Intercostal, forma el principal músculo inspirador. Acá está, pucha, no ha salido tan claro, pero acá tenemos en la inspiración, ¿qué fenómenos pasan en la inspiración? Vamos a ver primero acá, en la inspiración, los músculos intercostales se contraen, ¿ya? Los músculos intercostales se contraen, esa es una parte de la inspiración, uno de los factores de la inspiración. Después tenemos las costillas se elevan, ¿ya? Están viendo acá, ¿no? Las costillas se elevan, como ya les dije, el diafragma se contrae y tira el pulmón abajo. ¿Ya? Acá el diafragma se contrae y tira el pulmón hacia abajo. ¿De acuerdo? Eso pasa en la inspiración. El diafragma contrae y el pulmón lo jala para abajo. ¿Ya? La caja torácica aumenta de volumen. ¿Ya? Eso pasa en la inspiración. La caja torácica aumenta de volumen y el aire entra a los pulmones. Entonces, esos fenómenos ocurren en la inspiración. Este dibujito está en la internet, lo pueden encontrar, no hay problema. ¿Ya? Pues no olvidar, en la inspiración los intercostales se contraen, las costillas se elevan, el diafragma se contrae y tira el pulmón abajo, la caja torácica aumenta de volumen y el aire entra en los pulmones, ¿no? Todo para arriba, se están dando cuenta, costillas para arriba, caja torácica aumenta de volumen para arriba, lo único que va para abajo es el pulmón que lo tiran para abajo, ¿no? El diafragma. En cambio, en la expiración ocurre lo contrario, ¿ya? Los músculos intercostales se relajan, ¿ya? Acá se contraen, no tienen que subir la caja, acá se relajan, ¿no? Ya para botar el aire, ¿no? Las costillas bajan, ¿ya? Acá subían, acá las costillas bajan, hay un relajamiento total, ¿no? Se relaja, ¿no? El diafragma se relaja también, ¿ya? El diafragma se relaja. La caja torácica vuelve a su volumen, disminuye de volumen y el aire sale de los pulmones. O sea, la expiración es un relajamiento completo, casi completo de todo. ¿Ya? La caja torácica se relaja, las costillas se bajan, el diafragma se relaja, ¿no? Y sale el aire, ¿ya? Entonces, estos son los fenómenos que pasan en la inspiración, y estos son los fenómenos que pasan en la expiración, y hemos visto los músculos, ¿no? Que actúan tanto en la inspiración y en los músculos que actúan en la expiración, ¿no? Acá está, inspiración, entra aire, ya vimos que en la inspiración el diafragma se contrae y jala el pulmón abajo, ¿no? Se están dando cuenta que el pulmón para abajo, ¿no? Plano. En cambio que en la expiración se están dando cuenta que el pulmón un poquito sube, ¿no? ¿Por qué? Porque bota aire, pues, ¿no? Tiene que botar aire, por eso sube. Ya. El diafragma, al contrario, aumenta el volumen de la caja torácica, bien las flechitas por todo lado. La caja torácica aumenta de volumen en la expiración. La expiración baja de volumen, ¿no? Disminuye el volumen de la caja torácica. La expiración siempre es un movimiento activo, ¿ya? Acá se necesita bastante fuerza. Todo lo que pasa, ¿no? Aumento del volumen de la caja torácica, los músculos se contraen, en cambio esto es pasivo, ya hemos visto queda relajado, ¿no? La expiración, ¿de acuerdo? La expiración es pasiva, relajada, ¿eh? Presiones que originan el movimiento de entrada y salida del aire de los pulmones, esto es muy importante.
Hay tres presiones importantes. Ya hemos visto la caja torácica, los movimientos de inspiración, lo que es la parte fisiológica, ¿no? Los movimientos de inspiración, expiración, qué fenómenos pasan en la inspiración, qué cosas pasan en la expiración, ¿no es cierto? Y qué músculos actúan tanto en inspiración y qué músculos actúan en expiración, ya lo hemos visto. Ahora, entrando un poco más finamente a detalles, vamos a ver lo que son tres presiones importantes, ¿eh? La presión pleural, la presión alveolar y la transpulmonar. Estas tres presiones son importantes, ¿eh? La presión negativa entre la superficie visceral del pulmón y la superficie pleural parietal de la cavidad. El pulmón, no por lo general, el pulmón maneja presiones negativas, ¿eh? Correcto, negativas. La presión pleural es de menos 5 centímetros de agua. Para medir la presión se usan las escalas milímetros de mercurio y milímetros de agua. Acá es menos 5 milímetros de agua. Otros autores dicen menos 6, otros libros, ¿ya? Pero por ahí va, ¿no? Menos 5, menos 6, ¿ya? Pero es negativa, ¿ya? ¿De acuerdo? Es la presión líquida que está espacio entre la pleura pulmonar y la pleura parietal. Esta presión es negativa. ¿Y para qué es negativa? Porque con esta presión el pulmón puede funcionar, ¿ya? Una presión negativa. Presión alveolar es la presión del aire que hay en el interior de las alveolas pulmonares y la presión transpulmonar es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. No se olvide. Acá está la presión alveolar igual que la presión atmosférica, inspiración, presión alveolar, la atmosférica, lo que lo respiran, ¿no? Acá está, miren la presión alveolar, este es el volumen, ¿no? Esto ya en espirometría, en la práctica de hoy día se va a hacer. Acá está la presión alveolar, la presión transpulmonar y la presión pleural, ¿no? Que son las tres son importantes, se están dando cuenta menos 6, ¿no? Menos 5, menos 6 la presión pleural, esta presión transpulmonar, presión alveolar, acá están los valores, menos 2 a menos 4, más o menos, la presión alveolar y la presión transpulmonar, todas son negativas, ¿de acuerdo? Distensibilidad del aparato respiratorio. Ya hemos visto las presiones. Ahora el aparato respiratorio se expande, se extiende. Es una de las facultades que tiene, ¿no? Y acá hay términos que se usan en la parte de hemodinamia, de fisiología circulatoria, que se transpolan acá, ¿eh? Se transpolan acá a aparato respiratorio. ¿Por qué? Porque también se estiran, ¿no? Las arterias se estiran, ¿no? Entonces el pulmón, el alveolo se estira, entonces a lo mejor los conocimientos yo no lo paso al otro, si las dos cosas se estiran, ¿no? Se describe mediante la ecuación ¿no? De distensibilidad, de volumen y de presión, ¿ya? Describe la distensibilidad de los pulmones y la pared torácica, ¿ya? Guarda relación inversa con la elastancia que depende de la cantidad de tejido elástico, guarda relación inversa con la rigidez, es la pendiente de la curva de presión contra volumen, es el cambio de volumen para un cambio dado, presión, y la presión puede ser vascular o transpulmonar. Ya. Acá vamos a ver distensibilidad de la caja torácica, que hemos visto, distensibilidad de los pulmones, la caja torácica se distiende, ya hemos visto en la inspiración, los pulmones también se distienden, y una combinación de distensibilidad de caja torácica y pulmones, esos tres fenómenos, ¿ya? Lo que es distensibilidad de caja torácica, distensibilidad de pulmones, distensibilidad de ambos, caja torácica y pulmones, ¿ya? Ahora vamos a ver la distensibilidad de los pulmones. La presión transmural es la presión alveolar menos la presión intrapular, es negativa, los pulmones expanden y el volumen aumenta, ¿ya? Ya hemos visto, ¿no? Las presiones alveolar, transpleural y la pleural, ¿no? Cuando la presión fuera de los pulmones positivos, los pulmones se colapsan. Entonces, para que el pulmón no se colapse, no sea telestasia, hablando en términos médicos, necesita una presión negativa, ¿ya? Muchas veces, cuando entra la presión positiva, el pulmón se colapsa, ¿ya? Se hace como un nito, se chupa, para decirlo así. ¿Y cómo pasa esto? Hay procedimientos invasivos de cirugía, toracocetesis, toracotomías, ¿no? Y a veces, ¿cómo se llama esto? Cuando ponen catéteres Schwann-Ganz, catéter, ¿no? Le ponen en el cuello a las personas, a veces, por negligencia o pasa algo,
hieren por decirlo así, dañan las pleuras y entra presión positiva. Entonces, esa presión positiva del medio ambiente al hacer esos procedimientos invasivos hacen que el medio del pulmón se vuelva positivo. Y este medio positivo hace que el pulmón se colapse, se caiga. ¿Ya? Van a escuchar esa palabra cuando sean internos, cuando hagan toracotomías, toracotesis, se ha caído el pulmón. ¿Por qué? Porque metieron mal el catéter o la aguja y dañaron una estructura y se metió presión positiva, ¿no? El pulmón se cayó. Y esto es frecuente, no vayan a pensar que esto pasa de 1 en 1000, ¿no? Yo, lo menos cuando estuve en los hospitales, veía que era frecuente, ¿ya? A veces trae problemas legales, esto hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces la presión del pulmón es negativa. Si entra presión positiva por algún traumatismo, por algún procedimiento invasivo, se vuelve positiva y el pulmón se colapsa, se cae. Y para repararlo es un problema, ¿ya? La insuflación de los pulmones, inspiración sigue una curva distinta a la desinsuflación, expiración. Esta diferencia se denomina histeresis. No se olviden, ¿ya? La diferencia entre expiración y inspiración es histeresis y se debe a la necesidad de superar las fuerzas de tensión superficial cuando se insuflan los pulmones. En el intervalo medio de presión de distensibilidad es máxima y los pulmones son más distensibles, ¿no? A altas presiones de expansión la distensibilidad es mínima, los pulmones son menos distensibles y la curva se aplana. Acá está la expiración, la curva de expiración, la de inspiración y la histeresis, ¿no? La diferencia de las dos, ¿no? Presión pleural, 1000 centímetros de agua, ya les dije, -5, -6, cambio de volumen pulmonares, ¿de acuerdo? Esa es la distensibilidad del pulmón. Ya hemos visto las presiones de las diferencias de inspiración, expiración, histeresis, ¿no? Que está en la mitad de las dos, la diferencia de las dos. Ahora, ¿cómo es la distensibilidad combinada del pulmón con la caja torácica? Es menor que la de los pulmones, solo la pared torácica sola. El equilibrio se genera una fuerza de colapso sobre los pulmones y una fuerza de expansión sobre la pared torácica. Ambas fuerzas son igual, por lo tal el sistema combinado no se colapsa y se expande. Como consecuencia de estas dos fuerzas opuestas, la presión intrapersonal es negativa, inferior a la atmosférica, ¿no? O sea, la combinación de esta distensibilidad de pulmón conjuntamente con caja torácica hace que la presión intrapleural sea negativa. Ya hemos visto presiones, ¿no? Acá está volumen, presión. Tensión superficial de los alvéolos, ¿ya? Ahora vamos a ver la tensión de los alvéolos. Pues estamos viendo términos como presiones, extensibilidad. Ahora vamos a ver otro término que es tensión, ¿ya? Son términos que se usan en esto de la ventilación pulmonar. Es la tensión superficial de los alvéolos, es el resultado de las fuerzas de atracción entre las moléculas líquidas que revisten el alvéolo. Crea una presión de colapso que es directamente proporcional a la tensión superficial e inversamente proporcional. Ley de Laplace. Esta ley de Laplace también se usa en vasos sanguíneos. ¿Ya? Estamos viendo que se están transpolando conceptos de circulación, ¿no? Aparte de arterias, venas, hemodinamia. Acá, el pulmón, ¿por qué? Porque se estira, igual que los vasos. ¿eh? Entonces, acá tenemos en la ley de Laplace la presión de colapso sobre el alvéolo, presión necesaria para mantener el alvéolo abierto, tensión superficial y radio del alvéolo. ¿ya? Hay alvéolos grandes, con radios grandes, tienen bajas presiones de colapso y es fácil mantenerlos abiertos. En cambio, cuando el alvéolo es pequeño, su radio es pequeño, estamos viendo que el radio es fundamental, y si es pequeño, pues mantenerlo abierto es bien bravo, ¿no? Entonces tienden a colapsarse esos alvéolos pequeños, ¿ya? La tensión superficial, estamos viendo que depende de las moléculas, de la estructura del alvéolo, esa tensión depende del surfactante, ya hemos visto, y la presión que ejercen pues los gases, ¿no? Acá está la ley de Laplace en un vaso sanguíneo, ya les dije que es un concepto de hemodinámica que se transpola acá porque la columna también se estira. Acá tenemos las presiones que están viendo a la pared, se están dando cuenta. El radio del vaso, en este caso transpolándolo al alvéolo, sería el radio del alvéolo, ¿no? Y la tensión que soportan, ¿no? Están viendo la tensión del vaso, ¿no? Tiene que ser elástico, ¿no? El surfactante ahí entra, ¿no? Pero esto es un vaso, pero lo transpolan al alvéolo, ¿ya? Surfactante, ¿ya? Ya vimos que el surfactante es una sustancia secretada por el neumocito tipo 2, ¿no? Es un líquido alveolar, tiene una sustancia que reduce la tensión superficial, el surfactante. Secretado por las células alveolares tipo 2, neumocito tipo 2.
Es grasa, fosfolípidos, consta de fosfolípidos, el más importante es el dilpalmitoil fosfaditilcolina, ese es el más importante, el fosfolípido más importante. Que tiene otros fosfolípidos, pero el más importante es este, apoproteínas del surfactante y el ion calcio. Entonces esas son las componentes del surfactante, junto con proteínas surfactantes hidróficas. Queda entremezclado entre las moléculas de agua en la interfaz entre el agua y el aire y reduce la tensión superficial, Sirve para que el pulmón se infle y desinfle, en otras palabras, como un globo. Si no hubiese este surfactante no pasaría nada de eso, sería el pulmón rígido, como una piedra, no existiría la respiración, es fundamental este surfactante. Su capacidad para disminuir la tensión superficial mejora al disminuir el tamaño alveolar en inspiración. Acá lo tienen, neumocitos 1 son células de revestimiento, células de neumocitos tipo 2 son los que fabrican el surfactante, ¿no? Un agente tensoactivo, lo que se le llama. El surfactante evita que los alveolos colapsen, ¿ya? Lo que les digo, así que si no existiese eso, se pegarían los alveolos, ya se colapsarían, se lactasarían. Al no colapsarse, tienen que vencer menos resistencia para la siguiente inspiración. Es importante este surfactante en la vida fetal. ¿Por qué? Cuando los prematuritos, más que todo en los que tienen 35 semanas, antes de 35 semanas, todavía no hay formación de surfactante. Entonces, un bebito que nace de 35 semanas para abajo, o 34, 35 semanas para abajo, lo sacan de la madre, se muere ya porque no tiene surfactante, su pulmón no puede adaptarse al oxígeno del medio ambiente, no hay surfactante, se colapsa y se ahoga el bebito, en otras palabras. Por eso es muy peligroso, una madre que está dándole por dar parto, se le tiene que hacer madurar el pulmón, se le mete corticoides, betametasona, dexametasona o hormonas tiroideas para que madure el pulmón. Cuando salga el bebito, si no se lo puede prolongar el parto hasta las 37 semanas, si no se puede hacer que salgan 37 semanas, porque si no se hace madurar el pulmón, no hay surfactante, se muere el bebito cuando sale. Por eso es importantísimo el surfactante. ¿De acuerdo? Es lo que se llama síndrome de estrés respiratorio o la famosa membrana hialina, ¿ya? En prematuritos pasa, porque no han fabricado surfactantes, muy peligroso, también hay problemas legales eso, ¿ya? A veces ya pues salió a veces el prematurito, ¿no? No le hicieron madurar el pulmón, pero por suerte del prematurito salió en un hospital nivel 4, ¿no? Donde hay de todo. Entonces ahí lo meten en una incubadora y le meten surfactante endotraqueal, ¿ya? Endotraqueal. Con eso a veces salen bien, pero si el prematurito, por mala suerte, nació en una posta, en un hospital de apoyo, pobrecito, ¿no? Pobrecito, no, bien difícil que viva ya. No bien difícil, casi imposible que viva ya. Por eso el surfactante es importantísimo, ¿ya? Gracias al respiramos, gracias el pulmón se estira y se contrae, ¿ya? Esa gente tensoactiva. Está neumocito tipo 1, neumocito tipo 2, es surfactante, ¿no? Están viendo acá. Que hace que el alveolo no se colapse, ¿no? Que hace que el alveolo no se colapse. Ahí lo tienen, ¿no? Pura grasa, ¿no? Debe tener fosfolípidos o proteínas, bueno, pero es pura grasa, ¿eh? Fosfaditilcolina, es el componente más importante, apoproteínas y el ion calcio, componentes del surfactante, por cual el alveolo puede darse y desuflarse, ¿no? Volúmenes pulmonares, acá entramos en la parte de volúmenes, que es importantísimo para la espirometría que van a exponer ahora a las 9 de la mañana, sin temor a equivocarme, lo que son capacidades pulmonares. Acá en los volúmenes pulmonares, esto es full memoria, jóvenes, así es que no tienen que memorizar lastimosamente. Volumen corriente, volumen de aire que en la inspiración y la expiración es el volumen que comúnmente respiramos. Una persona que ve su televisión, tranquilo, sin preocupaciones, bueno, si existe ese tipo de personas, ¿no? Que no tienen preocupaciones, viendo su tele,
respira y ni cuenta se da que está respirando, ¿no? Ahí es 500. ¿Sí? Volumen de reserva inspiratoria, volumen adicional de aire que se puede inspirar desde un volumen corriente normal, por encima del mismo cuando la persona inspira con fuerza, ¿no? 3000. Volumen de reserva expiratoria, volumen adicional máximo que se expira mediante una expiración forzada después del final de una expiración a volumen corriente. 1100, volumen residual, volumen de aire que queda en los pulmones después de la expiración, más de 1200. Y las capacidades, ¿qué es las capacidades? Es la combinación de los volúmenes pulmonares, la suma. Un volumen más otro volumen, una capacidad. Un volumen más otro volumen, otra capacidad, ¿no? Capacidad inspiratoria es igual al volumen corriente más el volumen reserva, ¿no? Dos volúmenes, se están dando cuenta, me dan la capacidad inspiratoria, que es 3500. Capacidad residual funcional es igual al volumen de reserva expiratoria más el volumen residual, ¿no? 2300. Capacidad vital es igual al volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente, 4600. Capacidad pulmonar total es volumen máximo al que se puede expandir en los pulmones, el máximo esfuerzo, 5800. Es la capacidad. Todo lo que el pulmón puede expandir, ya hasta casi 6 litros, ¿no? Todos los volúmenes, capacidades pulmonares son 30-25% menores en las mujeres, ¿no? Los hombres necesitamos más oxígeno, en otras palabras. ¿Listo? Bien, jóvenes, con esto se ha terminado la clase de hoy día. A las 9 nos vemos para la práctica. Delegado, ¿estás ahí? Sí, doctor, buen día. Ya, dime, ¿qué grupos hacen hoy día conmigo? El grupo A, doctor. El grupo A, ¿no? A las 9, ¿no? Sí, doctor. Ya, listo. Entonces,